Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Tazas y Copas. Yo soy Connie. Y yo soy Vale, y bienvenidos al episodio 10 de nuestro podcast. Por fin, tenemos 10 ¡Eh! episodios. Sonido Oye, de aplausos. gracias, gracias. Veré si los podemos poner postproducción. Mira, por favor, no pidas tanto. Todavía no sé manejar mucho esta cosa. Perdón, perdón. No, pero a lo mejor cuando me lo mandes yo puedo ver si lo puedo hacer. Eh, ¿Qué decir yo? Sí, pues llegamos, y aparte de eso, hace unas semanas ya, hace una semana pasamos los 150 clics en Spotify, así que ¡Yay! gracias Aplauso a para todos, nosotros. sí, gracias a todos los que nos escuchan. Eh, un saludo a nuestro público, a nuestras fieles oyentes que sabemos que nos escuchan capítulo a capítulo. Ujú. Y bueno, estamos muy contentos celebrando aquí, así que cuéntame, Vale, ¿qué estás tomando, consumiendo este día Mira, sábado? yo hoy día estoy tomando un bebestible perfecto para la celebración. Estoy tomando agua de la llave sola. Oh, so sad. Bueno, yo la verdad es que estoy tomando algo bastante parecido. Yo estoy tomando agua, pero comprada, agua de botella, marca Nestlé, si no me equivoco, salida del refrigerador. Es que hace mucho calor, y aparte que hoy día me toca hablar, así que Ujú. prepárense todos Pero porque me van a escuchar hablar con ganas. sí, yo ya aviso el tiro que yo vengo de arroz blanco, pero voy a decir algo. Que estamos de pudiente, Constanza, con agua embotellada. Oye, Ulala. es que acá en Santiago no se puede agua que no sea embotellada o filtrada, pero no tenemos filtro, así que embotellada. Si Bueno, tuviéramos eso es una verdad. cocina más grande, tendríamos estas como botellas que uno compra y que las cambiáis, ¿cachai? ¿Los ¿A qué me bidones? refiero? Sí, como bidones. O sea, igual compramos bidones, como esos de 6 litros, pero digo, esos como que uno los pone dado vuelta y tienen como la cosita que uno como que abre y cae agua. Ujú. Pero ocupamos, eso sí, solamente agua para, como para tomar agua sola. No ocupamos agua filtrada para cosas, agua filtrada. Agua Pero, de como comprada para cocinar. Bueno, el agua que sale en la llave también es comprada, pero me refiero, ¿saben a lo que me refiero? pero otro tipo de agua comprada, no es como el agua de la llave. Claro, no lo ocupamos para cocinar ni nada de eso, eso sí ocupamos agua de la llave. De acuerdo. Oye, y cuéntanos, ¿qué se nos viene el día de hoy? Bueno, hoy día tenemos un capítulo que creo que habíamos anunciado hace varias semanas, pero que no habíamos concretado específicamente debido a mis problemas dentales que había tenido últimamente. Pero hoy día hablaremos del caso de Madeleine McCann o Madeleine Uh, McCain, como le dicen algunas personas. Aunque yo, habiendo escuchado a los padres de Madeleine decir su propio apellido, ellos dicen McCann, así que, es que yo creo que porque se confunde mucho con el otro apellido, entonces como el es otro como más apellido. confusión. Porque hay un apellido que es McCain y este que es McCann, porque no tiene la I. Entonces Ah, yo creo sí, que se pues puede ser. confunden, porque el otro es más común. Sí, puede ser, puede ser. Entonces, bueno, hoy día hablaremos del caso de Madeleine McCann. Bueno, empecemos, ¿o no? Vamos, Ya, demos redoble de tambores y empecemos. empezamos. No sé qué fue eso, perdónenme, o sea, avancemos. El caso es que, ya. Eh, Primero deberíamos saber quién es Madeleine y quiénes son los McCann. Ya, entonces ¿De acuerdo? Madeleine es una niña que nació en Leicester, Inglaterra. ¿Leicester será? Sí, Leicester. Sorry, sorry, ya mi inglés no siempre es de lo mejor. En mi defensa, la gente que habla inglés, o sea, la gente que su idioma prim- ¿cómo se dice? ¿Los británicos? Sí, no, pero quiero decir su idioma como natal, como su idioma ¿Nativo? materno, ¿Lengua madre? eso. Sí, la gente que su lengua materna es inglés tampoco saben cuando se encuentran con palabras nuevas cómo decirlas. Así que en mi defensa ni ellos saben cómo leer su propio idioma porque yo voy a tener que saber hacerlo cuando es como mi tercer idioma, no mi primero. Digo, seamos sinceras. Seamos sinceras, palabras nuevas y palabras viejas. Ajá. Para Bueno, los amantes de la cocina. Comentario. Para los amantes de la cocina, todavía los ingleses tienen problemas para pronunciar lo que sería la salsa Worcester, que nadie sabe cómo se dice. sí, ¿no? Y a veces depende de dónde estés, cómo pronuncian las cosas, así que ya, ya.
Avancemos. No, no, o sea, no ¿De tiene mucho acuerdo? sentido. Bueno, para decirles un poco, básicamente, Madeline es una niña que nació dentro de una familia muy religiosa, una familia de clase media, media alta, donde sus padres ambos son médicos. eh, Principalmente su madre, si no me equivoco, es pediatra y trabajaba de vez en cuando. Madeline fue una hija muy deseada. De hecho, los padres hicieron un procedimiento in vitro para poder crear, digamos, procrear a Madeline. ¿De Y acuerdo? Madeline tiene dos hermanos menores bueno, no sé qué edad tendrán ahora, pero tienen un año, aproximadamente un año menos que ella. Ya. Ya, así que, y son dos hermanos, son gemelos, o sea, no gemelos, mellizos, porque un niño y una niña, Sean y Amelie, o Amelia, Ujú. algo así, básicamente el mismo nombre. Y como les digo, ya, no sé si lo dije, ya nació en 2003. Y bueno, ¿qué pasó con Madeline? Madeline estaba de vacaciones con sus padres y sus hermanos, bueno, unas vacaciones familiares, el año 2007. O sea que Madeline tenía 3 y iba a cumplir próximamente 4 años. Madeleine estaba de vacaciones, como les decía, y sus padres junto a varios parejas de amigos con sus hijos fueron de vacaciones a un lugar muy común para los turistas británicos, que es la región de Algarve en Portugal. Y principalmente ellos estaban en Praia de Luz o Praia da Luz, como sea, no hablo portugués. Eh, y em, este es un sector como bien turístico. Ellos estaban específicamente en un sector que se llamaba Ocean Club y que básicamente consiste en que es como un condominio de departamentos que tienen servicios como, por ejemplo, Clubhouse para los niños chicos, tiene servicios de aseo, niñera, aparte de eso tiene una piscina, está cerca de la playa. Básicamente no es un resort, pero es como una especie como de hotel, un complejo de ese sentido. Es como, ejemplo, ay, hay un rebote. No, yo Creo no que ya escucho no. con rebote. Ah, bueno, creo que ya se fue. ¿Ya? Pero es como lo que sería. Hay un complejo bien parecido como por Algarrobo acá en Chile. San Alfonso creo que se llama. Ah, ya, sí. Sí, es parecido, pero ese, según los recuerdos, ese como condominios como de edificios, pero ¿sabéis dónde hay uno parecido que se parece mucho en realidad? En Maitencillo, cuando uno llega, hay como ¿Ya? unos edificios como blancos, que son como edificios bajitos igual. Ah, ya, perfecto. Ya, y es muy parecido, de hecho son también edificios blancos y toda la cuestión. Ya, y bueno, todas las noches, todos los padres dejaban a los niños en la casa durmiendo, o sea, en los departamentos durmiendo, y se iban a almorzar al restaurante de tapas que estaba al frente. A Entonces, cenar. para que tengan una idea, claro, dije almorzar. Sí, Sí. cenar. Ya iban a cenar como al restaurante de tapas de al frente. Entonces, imagínense que está la casa, o sea, está como el complejo habitacional, por decirlo así, está la piscina ¿Ya? y está el restaurante de tapas. Ok. Entonces, bastante cerca. Y todas las noches iban a comer ahí con los amigos y todo eso. Y ellos decían, que esto es súper importante después en la investigación, que cada 20 minutos a media hora iban a ver a los niños. Entonces, cada 20 minutos, algo así, alguien se paraba, iba a ver a los niños y a veces les pedían como, hoy podéis pasar a ver a mis hijos también, y iban paseándose como de departamentos y viendo que los niños estuvieran bien, estuvieran durmiendo y todo eso. O sea, los niños tenían constante supervisión, pese a estar solos en los departamentos. Claro, ahora hay que entender también porque esto fue algo que fue muy criticado después, que dejar a los niños solos, porque por ejemplo nosotros como personas chilenas
Jamás dejaríamos a un niño solo en una casa porque le puede pasar cualquier cosa, puede llegar cualquier persona. Bueno, en Inglaterra como la seguridad es distinta y la confianza, aparte que ellos vivían como en un pueblo básicamente, entonces era como todo mucho más cercano. Entonces existía como, ellos tienen como la costumbre, digamos, de dejar a los niños durmiendo Ujú. solos. Ya, en esta Ya, época, como les decía, Madeline iba a cumplir 4 años y los hermanos, los mellizos, iban a cumplir, o sea, tenían 18 meses. O sea, tenían un año y un poco más. de acuerdo, no sé matemáticas, pero un año un poco más. Claro. Y son un año y un año y medio, básicamente. Y eh, cuando fueron o sea, ya estaban, comenzó la noche del 3 de mayo, que estaban de vacaciones, entonces, como siempre, tipo 7 de la tarde, la madre Kate puso a dormir a los niños, mientras Garby, el marido, estaba en unas clases de tenis. Los hizo ¿Ya? dormir y tipo 8 algo así, fueron a comer al restaurante Tapas, donde iban todas las noches, donde se encontraban con sus amigos. Ya Ya. durante de esa comida fueron aproximadamente 2 veces a ver a los niños y la última vez se les pidió a uno de los amigos que fueran a ver a los niños en el lugar de ellos. Ya, Y perfecto. cuando terminaron de comer, fueron a la casa, abrieron la puerta y vieron que la ventana estaba abierta y Madeleine no estaba, Ujú. pero sí estaban ahí los mellizos durmiendo. Y ahí comienza toda la búsqueda, eh, se llama, bueno, a la policía y todo eso, y lo primero que llega es una policía que nosotros diríamos que es como paz ciudadana, ¿Ya? y ellos fueron como los primeros en reaccionar, que de todas formas llegaron lento, llegaron como una hora después. Mientras ellos y comenzaron a buscar toda la familia, había muchos turistas ingleses, entonces básicamente consiguieron la simpatía de muchos de ellos y que también los ayudaron a buscar por la niña perdida. Buscaron por lugares cercanos, por la playa, el hotel, el resort y no la encontraban. ¿Puedo decir algo? Ujú, Imagina el nivel de estrés y desesperación que han tenido los padres en ese momento, porque estás en un país extraño, de repente tu hija menor, una hija de 3 años, desaparece del departamento ujú. y estás solo, literalmente solo, la policía se demoró una hora en llegar, no tienen ninguna red de apoyo, no está la familia acá, y tu Claro, hija llega y desaparece como si fuera humo. sí. Debe haber sido terrible, la verdad, lo que deben haber pasado ellos. Y bueno, la verdad es que de ahí vamos a ir comentando más cosas, pero la verdad es que para ellos fue una frustración, bueno, es todavía, porque como todavía no lo encuentran, y obviamente ellos la siguen buscando, Ujú. siguen viviendo toda clase de frustraciones en su vida, o sea, en esta búsqueda por Madeleine. Esa es la cosa, porque pierdes un hijo, es como si tu vida se detuviera. Exacto, bueno, y hace poco se cumplió 13 años, Ujú, si no me equivoco, de la desaparición de Madeleine. ujú. Bueno, 14 van a ser ahora. Bueno, y avanzando un Sigamos. poco, llega la policía como paz ciudadana en el fondo y comienzan a investigar, a buscarla y todo. Y ya al día siguiente interfiere lo que se llama en Portugal la policía judiciaria, que básicamente es como la PDI, Ya. ¿ya? Y la policía judiciaria está dirigida en este caso por Gonzalo Amaral, que es un personaje que va a ser súper importante a futuro. Bueno, y avanzando un poco al respecto, comienzan a buscar y todo, y hay un personaje que destaca mucho porque trata de ayudar, como interfiere mucho o aparece mucho, tratando de ayudar, hablando con los periodistas, porque este es un caso que muy rápidamente se hizo conocido. En primer lugar, porque
es como que hubiera sido como que en Maitencillo hubiesen robado a alguien que está de vacaciones, como algo muy... primero era, no, quizás Maitencillo no es un buen ejemplo, es que quizás en Chile no es un buen ejemplo, pero es Es como... que, ¿sabes qué? Ujú. Es un caso que hizo conocido muy rápido en todo el mundo y por lo que he escuchado de distintos blogs, distintos comentarios de la gente, que es porque desapareció una niña inglesa Sí, blanca rubiecita de ojos azules. sí, no solo eso, sino que es un target extraño si es que lo hubiesen robado, digamos, redes de pedofilia o de trata de blancas o eso, porque ese tipo de redes normalmente apuntan a niños de clase baja que por lo general la gente no se va a preocupar tanto de ellos, de buscarlos y todo. Lamentablemente no debiese ser así, no estamos diciendo que Sí, está bien eso, es pero que es así, digamos. esa es la cosa, que no que está bien que haya pasado, pero este caso se hizo tan mediático por la situación, porque seamos sinceros, niños desaparecen todos los días, es horrible, Sí, pero desaparecen todos los días, son secuestrados todos los días, y nunca se han hecho tan mediáticos esos casos como este caso, porque este es un caso de una familia inglesa que tenía una muy buena situación económica sí, y una niña rubia, ojos azules, casi salida de uno comercial de bebés. claro. Que es algo bastante poco común. Entonces se hizo rápidamente conocido y aparte de eso, como les digo, Playa de Luz o Praia da Luz era un lugar como muy típico turístico, no solamente para los ingleses, sino también para la gente en Portugal. Entonces había muchos turistas y obviamente eso es súper malo para el público, y se hizo muy, muy conocido muy rápido porque, como decía, es como un lugar muy típico de vacaciones y la gente normalmente iba y se sentía muy segura ahí. Ujú. Es que Entonces, eso, sí, si es un lugar donde van las familias de vacaciones, a vacacionar, donde van muchas familias, me imagino, con sus niños chicos, también es una mala fama el sector. sí. Bueno, y así como un poco antecedentes de Playa de Luz era un sector eh, que era como en el fondo era una especie de caleta pesquera que gracias al turismo creció mucho y se convirtió en este sector, en este lugar que tenía muchos resorts, muchos hoteles y que tenía muchos turistas. Entonces, creció como un poco de la nada, de una caleta pesquera a una ciudad turística, básicamente. Entonces, en realidad, casi todo el mundo que estaba en Playa de Luz estaba de vacaciones. Es como Reñaca, que está muerto en invierno, pero en verano está lleno de gente. Buena comparación. Claro. Ay, yo sí, claro, sí, mi comparación es la mejor. Un No, pero, aplauso para mí. pero bueno, es un poco antecedente de cómo era Praia da Luz. Y como les decía, se hizo súper conocido, entonces rápidamente comenzaron a llegar periodistas. Y se Ujú. comenzó a llenar de periodistas, de gente buscando, y eso, bueno, afectó también en que mucha gente entró al departamento. Y como sabemos, eso afectó mucho las pruebas, la obtención de pruebas. Fue muy difícil porque obviamente no habían tantas huellas porque en el departamento había pasado Pedro, Juan y Diego. Había entrado un montón de gente a la pieza donde se había perdido Madeleine y así. Ujú. Entonces comienza la investigación y los vecinos, todos comienzan a ayudar mucho y ahí aparece este personaje que es Murat. ¿Quién es Murat? Es un británico que vive en Praia de Luz y que hace muy poco había pasado por un fuerte divorcio en el que había perdido la custodia de su hija menor, que tenía la edad de Madeleine. Entonces él, como conmovido por eso, o sea, por su situación y todo, y por la similitud, comenzó a ayudar mucho a buscar a Madeleine. ¿Y qué generó eso? Que rápidamente fue considerado el primer sospechoso de la desaparición de Madeleine. Es ¿Por qué? que, es que ¿Mm? igual es bien sospechoso. Sí, lo que pasa es que, bueno, Murat vivía cerca, vivía súper cerca y tenía una casa grande, entonces varias veces buscaron en la casa, en los terrenos, todo eso. Y claro, él ayudaba demasiado y al parecer era solamente como de buen samaritano.
pero eso inició muchas dudas, aparte que recientemente en Inglaterra había habido un caso en el cual habían matado a dos niñas y uno de los profesores, digamos, de esas niñas había ayudado mucho, 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 mucho en la investigación. Había estado buscándolas, era el primero en la línea de búsqueda de las niñas. Y después se descubrió que el asesino había sido él. Entonces, basándose en ese caso, comenzaron a nacer las dudas. Ahora, otro dato que es súper importante antes que avancemos más en los sospechosos, es que tengan en consideración que la policía judiciaria, en primer lugar, tenía como mucha competencia con Scotland Yard, como que tenían como la presión como de que tenían que cumplir, como que estaban todos los, no solamente los periodistas encima, sino que también el gobierno y también esta como rivalidad con otras policías de investigaciones. Entonces tenía mucha presión sobre eso. Y lo otro que hay que considerar es que Gonzalo Amaral, que era, digamos, el encargado de la investigación, él estaba siendo investigado a su vez, ¿En ¿ya? serio? Pero sí, pero el ser investigado en Portugal no te prohíbe el tú estar a cargo de una investigación. ¿Por qué estaba siendo investigado Gonzalo Amaral y por lo cual también tenía mucha presión por resolver este caso? Es porque anteriormente había habido un caso en que habían, si no me equivoco, había desaparecido también un niño, una niña, y el padre, o sea, el tío, si no me equivoco, y la madre fueron considerados culpables y ellos confesaron. Ya confesaron y ¿Ya? todo, pero el relato de ellos era como medio extraño. Y por otro lado, aparecieron unas imágenes de la madre de la niña que había sido, que se había como confesado culpable, toda golpeada, diciendo que la habían golpeado en la estación de policía y que la habían obligado, digamos, amenazado y obligado a declararse culpable. Entonces Gonzalo Amaral estaba siendo investigado por eso. Así que la policía judiciaria tenía como mucha presión por encontrar culpables. ¿Qué generó eso también? Que como estaban tan preocupados de buscar culpables, no estaban buscando a la niña. ¿Sabes Entonces, qué? ujú, Después de haber visto este caso durante muchos años, en la tele, en todas partes, nunca había pensado ese como ámbito internacional de la desaparición. claro, Porque, mm, porque ahora que lo dices suena como bien obvio de que igual iba a estar Inglaterra presionando a los portugueses para encontrar algún culpable. claro. Aparte que era como, en el fondo Madeline era como el epítome de una niñita inglesa y los ingleses realmente van muy seguido a vacacionar a Portugal, entonces habían hartas tensiones y más adelante después siguieron habiendo también hartas tensiones entre los McCann, eh, Inglaterra y Portugal. Así que la verdad es que es un caso que tiene hartas aristas y no solamente aristas de lo que pasó en sí, sino también de cómo se desarrollaron los hechos. Digo, debe serlo, porque si es un caso que duró, ¿cuánto? 13 años, que sigue todavía abierto, si no Sí, me equivoco. Como que es un caso que debe tener muchos problemas dentro, muchas, no claro. sé, problemas. Ya dije Sí, problemas. bueno, el caso es que, pero ojo que no es un caso que ha estado continuamente abierto, pero vamos a hablar de eso más adelante. Bueno, volvamos a Murat. Murat, como decía, había sido una persona que había ayudado mucho, un vecino inglés también que vivía en Portugal, y él fue el primero, él de hecho fue el primer sospechoso y fue declarado arguido, que básicamente es cuando lo declaran como un sospechoso oficial en el proceso judicial.
Y él fue el primer sospechoso y el siguiente está muy relacionado, es Malinka. Malinka es un ruso que se encarga, es un informático y él trabajaba con Murat en su negocio y él, en el fondo era el encargado de verle el computador, reparar y ver cosas del negocio relacionadas con computación. ¿Ok? Ya estos ¿Y dos cómo? y obviamente como Murat le pasaba su computador, ahí pensaban que él estaba implicado y que había en el fondo borrado imágenes de Madeleine Mm, o de pornografía infantil. Entonces mm, comienza mucho, o sea, ellos son los primeros declarados arguidos y son los primeros sospechosos. Y ya. ahora entra acá la influencia periodística de los medios internacionales y nacionales. ¿Ya? Es importante tener en consideración que en Portugal, por lo menos en esa época, la libertad de prensa era súper amplia y podías decir acusaciones muy graves en los medios de comunicación. Por ejemplo, tú podrías decir, él lo asesinó, cosa que en otras partes no puedes hacerlo. Puedes decir sospechoso, pero no tal persona lo asesinó. Y aquí comienzan los medios a ejercer mucha presión y a investigar. Bueno, obviamente en un principio era mucho así como pobre niña, los padres afectados, todo eso. Pero luego los medios comienzan a ponerse más crudos y comienzan a acusar a los padres de Madeleine. Comienzan a decir que es extraño porque, por ejemplo, toda la noche mientras buscaron a Madeleine, eh, los, eh, los mellizos estaban durmiendo. Y entraba y gente y salía y los mellizos siguieron durmiendo. Entonces pensaban que los padres de Madeleine la habían drogado. En el fondo, más que drogar, le dieron como estas medicinas que son como para la gripe, para que Ya. durmiera toda la noche mientras ellos estaban en el fondo carreteando en el local de tapas. Y que le habían dado eso a sus hijos y que la habían como en el fondo la habían intoxicado y Madeline se había muerto de una intoxicación y Ya. ellos Ah, la habían... ¿Mm? creo que sí escuché esto en las noticias porque me acuerdo haber visto alguna noticia diciendo que los papás habían drogado a los niños para que durmieran toda la noche y el hecho de que podían haber sido ellos los posibles asesinos de su hija y que todo este show Claro, mediático lo crearon como para taparse. claro. Ese es una línea era una línea de investigación, digamos. Lo otro es que no tenía mucho sentido era que ellos decían, ya van a ir a comer al local de tapas, pero si en verdad todos se paraban cada media hora, 15 minutos a ir a ver a los cabros chicos, básicamente tenía ahí una mesa donde había gente parándose todo el rato. Ujú. Entonces era medio extraño, aparte decían, ¿por qué si es que el local tenía un servicio de niñeras no lo habían ocupado? Y habían preferido dejar a los niños solos. Y también los medios fueron muy crueles con Kate y la Ujú. dejaron muy mal diciendo que era una mala madre, que qué clase de madre dejaría a los hijos solos, siendo que es peligroso. Y bueno, ese tipo de cosas que finalmente tienen que ver con un tema cultural también, porque para ellos era muy normal, siendo que para uno, al igual que para madres portuguesas o padres portugueses, no es algo común, algo que se hace, porque es peligroso para los niños. Bueno, y no solamente con Kate, porque creo acordarme haber visto una noticia donde inculpaban al papá del asesinato. Claro. Bueno, finalmente decían, se comenzó a decir que habían sido los dos y los medios comenzaron a ser muy crueles con Kate y por lo tanto la gente del sector, sobre todo los que no eran ingleses sino como portugueses, comenzaron a creerle más a los medios y comenzaron a ser más hostiles con los McCann. Y bueno, todo este tiempo los McCann seguían en Portugal buscando a su hija, tenían a estos acusados y ellos no podían decir nada ni siquiera para defenderse porque la ley portuguesa te impide el hablar de la investigación, de cualquier cosa de la investigación.
Entonces ellos no podían decir nada al respecto y tampoco se enteraban de muchas cosas de lo que pasaba en la investigación. Y avanzando un poco más en eso, se ofreció ayuda internacional y entre ellos se enviaron unos perros, que son estos perros de búsqueda. Y ahora ¿Ya? estamos hablando, ya vamos como en el día 25, 26 de la desaparición de Madeleine. ¿Ya? Y enviaron estos perros de búsqueda a investigar el departamento de donde estaban, donde se habían alojado, de donde desapareció Madeleine. Y habían dos perritos. Uno que era un perro que identificaba sangre y el otro era un perro que identificaba cadáveres. Y comenzaron a investigar y se encontró que el perro se detuvo detrás de un sillón en la casa y el perro de los cadáveres se detuvo en el auto que tenían arrendado, pero ojo, que es un auto que se arrendó unos 20 días después de la desaparición de Madeleine. Se arrendó un auto, ¿Ya? obviamente para poder moverse los padres arrendaron este auto y ahí se detuvo el perro de los cadáveres. Y entonces se hicieron pruebas de ADN que se enviaron para ser investigadas a Inglaterra. Y cuando volvieron esas pruebas de ADN, volvieron muy sospechosas porque eh, indicaban que podía ser muestras de Madeleine, pero hubo un problema de traducción. Y aquí fue uno de los grandes errores de la policía judiciaria, que es la policía portuguesa, que fue que básicamente no leyeron bien el informe y dijeron como, ah, acá tenemos fuentes, o sea, tenemos una prueba como contundente de que es sangre de Madeleine y que hay ADN de Madeleine. Y declararon arguidos a los padres de la niña. ¿Y cuál Entonces, fue el error? ya el error es que después aparece más adelante, que básicamente, que de hecho fue como lo que los dejó en vergüenza, la verdad, es que decían que no eran, que las, como, digamos que el porcentaje no era suficiente, que las pruebas de ADN en realidad no tenían como, como una cadena de ADN completa como para poder identificarlo. Y lo otro, que el ADN que encontraron podía ser tanto de Madeleine como de los padres, que tienen una mezcla de ADN similar, digamos, porque eso es la hija de ambos, o de los hermanos incluso. ¿Sabes qué? ¿Mm? Sospechaba que se podía hacer el error porque si algún conocimiento me ha dado mis programas de misterio y de policía, Ujú. es que si bien el examen de ADN tiene cierta certeza, no tiene un 100% de certeza. Entonces podría haber sido fácilmente que haya sido uno de los familiares. Claro, y en este caso, aparte, había como, en el fondo había como mucho ADN mezclado en las muestras que ellos sacaron, entonces era bien difícil y aparte que cosas como pelos, por ejemplo, es obvio que iba a haber en el departamento porque Madeline se estaba quedando ahí. Ujú. Entonces, ahí, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero básicamente lo quedaron en vergüenza los de la policía judicial. Bueno, y avanzando en el caso, obviamente aquí los padres lo que hicieron fue devolverse a Inglaterra una vez que fueron declarados arguidos, que aunque los pudiera dejar mal, prefirieron hacerlo para mantener a su familia en paz. Pero obviamente fueron acosados por la prensa constantemente Me y imagino. básicamente tenían una vida muy penca porque no podían ni salir de su casa. Lo único que sí hay que decir que la comunidad fue como muy buena con ellos, como que los defendieron harto y cada vez que les preguntaban a los periodistas eran como, oye, bueno, váyanse, dejen de molestar acá. Es que igual ahí había mucha presión porque no era solamente, te creo que sí haya sido un caso local, pero este era un caso que estaba siendo visto por los ojos de todo el mundo. Sí, me acuerdo que en Chile mandaron a gente allá a ver Claro. el caso.
Sí, hubo mucha investigación y bueno, ahí hubo mucho también acoso periodístico y muchas noticias al respecto. El caso es que ya avanzado un año de la desaparición de Madeleine sin que hubieran, bueno, antes de eso decir que obviamente los padres lo que más estaban enojados era que al haberlos declarado a ellos arguidos y seguir solamente esa línea de investigación, se dejó de buscar a Madeleine. Mm. Pero por lo que estás contando, como que nunca buscaron mucho a Madeleine. Lo que pasa es que hubieron algunas líneas de investigación, pero finalmente casi todo fue llevado por los padres la investigación y no por la policía, porque ellos se centraron mucho en buscar la verdad, entre comillas, más que buscar la verdad, en realidad lo que hicieron fue tratar de inculpar a alguien, porque ellos tenían esta presión como de que tenían que cumplir y que tenían que encontrar a alguien, declarar a alguien, como en el fondo resolver el caso, entre comillas, y estaban más preocupados de eso que realmente de la búsqueda de Madeline. Ahora, entre todo este tiempo, hubieron muchas llamados tratando de dar información sobre Madeleine. eh, o sea, no sé si sospechoso es la palabra, pero algunos tenían ciertos como antecedentes que podrían haber sido, entre ellos que se vio una niñita muy similar a Madeleine en Marrakech y fue como a un día de la desaparición, entonces podía ser. También salieron otros antecedentes que ya fueron más después de un año en el que por ejemplo, en Barcelona había una señora que estaba preguntando si es que, como le preguntó a un hombre, como tú eres el que me tenías que traer a mi hija, a mi nueva hija, entonces varias cosas sospechosas al respecto. Bueno, y obviamente también iniciaron las investigaciones de redes de pedofilia, pensando que la podían haber raptado para eso, ese tipo de cosas. ¿Defines? Y bueno, una línea de investigación que fue súper importante es que una de las amigas de Kate, cuando fue a ver, o sea, de Kate, de la pareja, digamos, fueron a ver a sus hijos y ella vio a una persona con, si no me equivoco, eran camisa café y pantalones claros que llevaba en brazos a una niña rubia con un pijama blanco con rosado, que era el pijama como el pijama de Madeleine. Entonces ella por mucho tiempo pensó que había visto al, A la al, persona que se la lleva. claro, ya que después lo vamos a comentar más adelante eso, pero esa fue una de las líneas de investigación más fuertes. Ahora también más adelante otras personas en Praia de Luz también vieron a este hombre llevando a esta niña en la noche. Y por lo mismo esta fue como una de las líneas de investigación más fuertes del caso. Y ya ha llegado un año, el caso se cierra. El caso se cierra, Ya. Gonzalo Amaral es despedido de la policía judiciaria, es sacado del caso de Madeleine, el caso de Madeleine se cierra y por lo tanto todos los que habían sido declarados arguidos fueron declarados inocentes porque no había ninguna prueba básicamente contra ninguno. Aquí cuando pasó eso fue cuando se hizo público que ellos se habían equivocado y que en el fondo habían leído mal el informe de ADN que se había enviado. Y hay que tener en consideración también que la policía estaba tan como desesperada por Gloria que ellos todo lo filtraban a la prensa, siendo que se supone que es un caso privado. Entonces, cuando llegaron los antecedentes de ADN, al tiro le dijeron a la prensa que tenían argumentos fuertes en contra de los padres de Madeleine. Y así comenzó, así terminó, digamos, esta primera etapa del caso Madeleine. Una vez que se declaró cerrada la investigación por Portugal, los padres de Madeleine no se quedaron de brazos cruzados y contrataron investigadores privados. Y aquí aparece un personaje
que es un empresario inglés que comienza básicamente comienzan a, ¿cómo se dice? Como, no sé si invertir no es la palabra, pero básicamente los ayuda y él paga por todo. Es el Entonces, mecenas de la investigación, claro, por forma de exacto. decirlo. Es un mecenas de la investigación que dice que él cree que en los padres, digamos, cree que los padres no son los culpables. Y él dice, ya, ok, yo voy a invertir hasta que se encuentre a Madeleine. Es como Y si en Chile llegara Farcas a invertir en una investigación. Así como ya exacto, con sí. dinero. Así tal cual llegó Farcas y dijo, ya, yo voy a invertir aquí para que encontremos a la Madeleine. Y, bueno, y entre ellos obviamente sí son muy famosos todo esto de el ojo de Madeleine que tiene una marquita que es como de la hora 7 en el fondo, si fuera un reloj, como esa rayita. Eh, y eso fue como icónico finalmente para que todo el mundo la reconociera y pudiera encontrarla. Ujú. Bueno, y Sí, aquí sí, me acuerdo comienza de la marquita. llega este gallo y lo primero que hace es contratar a un investigador privado, que en este caso se contrata a una agencia española que se llamaba Método 3, que eran muy famosos en las investigaciones y comienzan a investigar. Y quien participa mucho también en la investigación es el hijo de este como magnate, ¿Ya? que participa activamente buscando datos, información. Los detectives, perdón, privados están prohibidos en Portugal, por lo tanto tenían la mayoría de sus movimientos los hacían desde España, que está al lado, y comienzan toda esta investigación que lamentablemente no da ningún fruto. Pero ellos obviamente, una de las líneas de investigación que tomaron fue de nuevo, la red de tráfico de menores. Y gracias a las investigaciones que hicieron respecto a Madeleine, pudieron desbaratar una red súper grande de pedófilos. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que en el caso también, si yo estuviera investigando el caso y ya ves que no se encuentra un cuerpo, eso sería como la opción lógica. Claro, la verdad es que fue como una línea de investigación súper grande también que tomaron los detectives privados en este caso porque obviamente ya estaba cerrada la investigación. Y se descubrió toda esta como red de pedofilia, entonces cuando los despidieron a ellos, porque obviamente, primero los despidieron porque obviamente no consiguieron nada. Y segundo, como el presidente de Método 3 salió como a la tele diciendo que casi que ya habían encontrado a los culpables y que poco menos que ya sabían qué había pasado con Madeline. Primero, sin haberle dicho nada a los padres. Segundo, era una mentira porque no sabían nada. Y al no dar resultados y decir todas estas cosas, finalmente fueron considerados como poco serios y los despidieron. Y entonces aquí entra una segunda agencia que es una agencia británica, o sea, perdón, no británica, estadounidense, que era muy Ya. conocida, poco menos que habían trabajado con el Pentágono, quiero decir, y todo eso, que si no me equivoco se llama Oakley, la agencia. Y ellos tenían toda esta investigación, como este método basado en la informática, en la que te estudiaban tu tipo de voz, tus expresiones para saber si habías mentido, si no habías mentido, todo eso. Y eso tampoco dio ningún fruto y más encima descubrieron que el gallo los estaba estafando, no estaban investigando nada y que vivía como vivía una vida en Hollywood, así como de ricos y famosos a costa de los McCann, bueno, a costa en realidad de como el mecenas de los McCann, sin conseguir nada. Ahora, en estas dos investigaciones se abrió como una hotline, que como diríamos como centro de llamado en el fondo en el que tú Ya. podías llamar para dar información. Y sobre todo al principio llamaba todo el mundo para dar información que habían visto a Madeleine en Brasil, que habían visto en no sé dónde, que habían visto en no sé quién.
mandaban fotos de supuestas Madeleines alrededor del mundo. Es que Y sinceramente, ujú, estos casos tan mediáticos como que atraen a muchos locos. sí, no, y lo otro es que también la gente quiere ayudar, entonces al querer ayudar, a veces ven cosas que no son, como con la intención en el fondo es como tantas las ganas de ayudar que te hace ver cosas. Entonces ves cualquier niña parecida a Madeleine y es como, oh, puede ser Madeleine y prefieres dar la información porque entre que sea y no sea, mejor es dar una información falsa que no darla y que al final sea verdad. Y eso es un asunto que entorpece un poco también la búsqueda. Pero también llegaron muchas fotos y este como mecenas viajó a muchos lugares, entre ellos como a lugares perdidos poco menos en Turquía, para ver si es que distintas niñas eran o no eran Madeleine. Y bueno, las llamadas de psíquicos también, dando información que habían visto a Madeleine, que estaba acá, que estaba allá. También hubieron miles, miles. Y bueno, avanzando un poco en el caso, los padres de Madeleine enviaron una carta directamente al primer ministro oh, estoy hablando pésimo, británico, al primer ministro británico para, Increíble. para que ¿Me abriera. lo contases para la próxima? Sí, atroz, oye, hoy día ha sido terrible. Bueno, el caso es que mandaron esa carta y finalmente Scotland Yard, que básicamente es la PDI inglesa, reabrió el caso. El encargado dijo, bueno, se puede reabrir si es que, solamente si es que hay nuevas como líneas de investigación, y las habían, así que se reabrió el caso. Y aquí volvemos al avistamiento de la amiga de los McCann. Eh, Primero que todo, habían hecho como uno de estos como sketch que hacen como los artistas, y el sketch que ¿Ya? habían, cuando tú como que describes a la persona, y el sketch que habían hecho de la investigación o sea, de lo que había visto la amiga, básicamente valía hongo y era un círculo sin nada, sin ninguna, y como pelo, así como, no sé, un dibujo de un niño de 5 años. Entonces hicieron uno por un profesional, de lo que ella había visto de cuerpo completo, con la ropa y todo eso, pero obviamente con el rostro vacío porque eh, la amiga de Kate no había visto la cara de la persona. Y lo otro que salió a la luz es que una de las vecinas de Praia da Luz estaba con su hija y un gallo muy extraño, británico, pero, o sea, que hablaba en inglés, pero con acento, así que no era británico ni alguien que hablara como no era su lengua madre. Y venía hablando de que donaran dinero por como unos niños británicos que habían sido, que sus padres habían muerto y que estaban como en un orfanato. Que todo era muy extraño, porque en un principio si mueren tus padres, aunque estés en el extranjero, ¿por qué te pondrían en un orfanato? No te devolverían a tu país. Entonces, todo era muy extraño y el gallo volvió al día siguiente. Esta ama de casa estaba como ordenando y de repente escucha ruido y baja y el gallo estaba frente a su hija de 3 años. Entonces ella agarra a la niña, sale corriendo, o sea, el gallo sale corriendo y ocurre todo esto. Y mucha gente vio merodear a este gallo. ¿Qué miedo? Sí, y era como, tenía en el pelo por lo menos era más o menos parecido a este gallo que vio la amiga de Kate. Y así también se descubrió después que habían habido otros casos de agresiones sexuales contra niños en Praia da Luz que no habían salido a la luz, valga la redundancia. Em, Un poco irónico. sí, así que comenzaron como toda la investigación tomando estos antecedentes y aparte de eso, también salió a la luz que un padre británico a esa hora en la noche había llevado a su hija a su habitación de hotel.
y sacaron las fotos, mostraron la ropa y todo, y básicamente, muy probablemente, era el hombre que vio la amiga. Por lo tanto, no era la persona que había robado, sabía que había secuestrado a Madeleine. O sea, un posible sospechoso menos. Un posible sospechoso menos, pero lo que permitió el descartar ese avistamiento es poder rearmar las líneas de investigación y cosas que no se habían tomado, como que no se les había dado importancia por la hora. Ahora comienzan a tener más importancia y comienzan nuevas investigaciones. Y gracias a eso también Scotland Yard comienza como a moverse más respecto de la investigación de Madeleine. Y finalmente, ¿en qué está el caso hoy en día? Hoy en día, bueno, y me había olvidado comentar algo súper importante que tiene relación justamente con en qué está el caso hoy en día, y es que turistas de Playa de Luz actualmente han enviado nueva información que ha sido relevante para la búsqueda de Madeleine, fotos en las que de fondo sale Madeleine y sale alguien que la está observando, que la está vigilando. Además de eso, turistas señalaron que había gente muy extraña parada cerca del departamento de Madeleine, bueno, de la familia donde se estaba quedando la familia de Madeleine, que eran alemanes, algunos rubios, eh, gente sospechosa que andaba. Básicamente, Playa de Luz estaba llena de gente sospechosa y nadie había dicho nada. Y nadie dijo nada por años, al Y parecer. nadie dijo nada por años. Y también el movimiento del caso hizo que gente comenzara a ver cosas que no habían visto antes, revisar las fotos de sus vacaciones antiguas y, por ejemplo, encontrarse que Madeline sale atrás. Y ese tipo de cosas. Y actualmente hay un sospechoso, el caso ha avanzado mucho, y hay un sospechoso que es un alemán Ujú. que en una conversación borracha con un amigo, este sospechoso por si acaso es una persona que tiene antecedentes penales de pedofilia, de agresiones sexuales y que había estado en Playa de Luz en ese momento. Y además de eso, el borracho una vez viendo las noticias en la tele de Madeleine, viendo cuando fue la celebración de los 10 años, dijo, yo sé qué pasó con Madeline. Y vamos a ser sinceras que a razón de este nuevo avance que vivió la investigación fue que nosotros quisimos hacer este programa. Claro, esos son avances bastante nuevos y han habido varios nuevos como antecedentes. Y algo que quiero aprovechar de pelar, volviendo un poco a Gonzalo Amaral, que era el encargado de la investigación, que a su vez él estaba siendo investigado por malas prácticas. eh, una vez que lo echaron, hizo un libro. Y él publicó un libro en el que básicamente inculpó a los padres de todo. Y a partir de ese libro se hizo un documental que se publicó en todo Portugal. Entonces, básicamente, dejaron a los padres como los agresores. Es que el tipo agarró lo que era más fácil para hacer plata rápida y limpiar, entre comillas, su nombre. Exacto, él lo que más quiso fue donar plata y de ahí los antecedentes. Bueno, y el sospechoso es conocido como Christian B, como la letra B, que ahora es uno de los más, uno de los casos más, es lo más seguro que él haya sido, básicamente. Creo, si no me equivoco, que él estaba siendo investigado en Alemania por la desaparición de una niña, creo que un poco mayor de madre. Sí, él está acusado por varios casos y de hecho está preso actualmente. Así que esperemos que haya nuevos antecedentes y que bueno, que puedan encontrar. Lo más probable, lamentablemente, es que Madeleine no sea encontrada con vida. Es que hay que ser sinceros, si es que se está descartando la posibilidad de que haya sido una red de pedofilia, lo más probable es que ya no esté con vida ahora. Especialmente Exacto. si es que el sospechoso número uno que tienen, Christian B, Sí. y por el modo operandi que le están atribuyendo a él, no sería el caso. Lo cual es una tragedia porque por todo lo que has contado, uno está viendo que múltiples errores policiales son los que llevaron a esto, porque entre Sí. que llegaran una hora después, entre que se enfocaran más en su fama que en la búsqueda de una niña,
Sí, lamentablemente hubieron muchos errores de la policía portuguesa que llevaron el caso como estaba hoy en día y bueno, también sufrieron mucha crítica por lo mismo y bastante merecido. Ujú. Es que para los serios errores que estamos sacando ahora a colación, como que no sufrieran críticas o que quedaran igual que antes, sería una tragedia porque, Sí, chuta, como que en realidad es un error tras otro. sí, la verdad es que demuestran mucho la falta como yo creo eh, como humanidad en su pega, porque finalmente es verlo todo como trabajo y no pensar como que realmente es una niña que está desaparecida. Y quiero dar un antecedente o un dato bueno, no lo supe en esto, investigando esto en específico, sino antes de todas las cosas que he visto de casos reales y todo, que en los casos de los niños desaparecidos hay como tres posibilidades, que son casi en el mismo porcentaje que puedan pasar. Que el niño se ha encontrado vivo, que el niño se ha encontrado muerto y que el niño no se ha encontrado nunca. Ujú. Entonces, la verdad es que la desaparición de los niños es algo más común de lo que uno cree y pasa en todos los países. Así Ujú. que es terrible escuchar, pero hay que cuidar a los niños en realidad. Esa es Es la que verdad. Bueno, y lamentablemente, lamentablemente justo no fue coincidencia, nosotros habíamos planeado este capítulo hace mucho tiempo, pero actualmente hay un niño que está desaparecido en Chile, ujú, que es un caso bastante complejo al parecer, así que ojalá que aparezca y que aparezca vivo. sí, es súper triste, pero a la gente que le toca viajar afuera de Chile por las vías fronterizas terrestres, se van a dar cuenta que en las aduanas siempre hay fotos de carnet de niños desaparecidos. Sí, Y yo creo que eso es como nosotros viajamos mucho porque vivíamos en Punta Arenas y viajamos a Viña donde está mi familia y viajamos en auto todos los años. Me acuerdo que desde muy chica eso me quedó marcado, estar parada en la aduana mirando las fotos de todos los niños desaparecidos. sí. Ah, terrible, pero ya, avancemos un poco con eso. Finalmente, eh, esperemos que el caso de Madeline tenga buenos avances. Ujú. Y pasando a un tema más alegre, pasemos a las recomendaciones. Sí, voy a decir una última cosa, que espero Ujú. que pronto el caso pueda llegar a su fin para que la familia pueda tener un cierre. Que tal vez no sea el cierre que ellos quieran, pero entre no saber qué pasó y entre por lo menos tener, pucha, ya sé lo que pasó, ya puedo, como nunca se va a resolver la pérdida de un niño. La Sí, familia nunca va a poder sacarse esa capa negra que tienen encima por la pérdida de Madeleine, pero es muy distinto no saber qué pasó con ella, que pese a que puede ser, lo más probable que sea malo lo que descubran, por lo menos saber qué pasó. claro. Por Ujú, último, para saber si está viva o no, porque obviamente si es que, según yo, si tú no tienes pruebas de que tu hijo está muerto, lo vayas a seguir buscando. ujú, Bueno, aquí es lo mismo que dijeron los padres, hace muy poco les hicieron una pregunta así eh, como dando por hecho que Madeline estaba muerta y Gary, el papá, dijo, ¿por qué estáis diciendo que está muerta? Ella podría estar viva. Y ojo que hay casos que lamentablemente por los antecedentes y las últimas investigaciones no parece ser este el caso, pero hay casos en que se encuentran a los niños 10, 20 años después. Incluso hay un caso bastante reciente en Estados Unidos de una niña que 18 años después de su desaparición fue encontrada. Alguien la vio como atrapada en un auto y ahí la pudieron rescatar. Así el caso que, que uno fríamente no sabe que para Madeleine qué sería lo mejor. ujú. Bueno, eso es respecto del caso de McCain, como que nuestro cierre fue un poco, bueno, es que en realidad no hay nada como no oscuro al respecto, Es ni que es un triste. niño. Sí, ¿Cómo uno puede como sacar algo bueno de un caso donde desaparece un niño? claro.
Y bueno, hablando de casos, bueno, quizás podríamos tomar ese caso después, hablar algo más nacional, porque alguien que todavía no aparece tampoco es Matute Jones. Lo podríamos dejar para el futuro, para investigar bien el caso. Porque ese Sí, es un caso muy típico chileno. cuéntenos si quieren saber más al respecto de ese otro caso del que podríamos hablar, se me acaba de ocurrir. Así que eso. Y ahora sí pasemos a las recomendaciones. De acuerdo, parto yo esta vez porque a ti te ha tocado hablar mucho, Adelante, por favor, por favor. para que, Ah, para que puedas descansar un poco, sí, digo a yo. todo esto hablando, me doy, por si acaso yo me doy cuenta que tengo muchas muletillas y de que digo mucho, así que discúlpenme desde ya. Así hablo. Tengo que mejorar, lo sé, lo sé. Yo también tengo muchas boletillas, pero ese es un problema que mejorará la bala al futuro, pero ya. Con las recomendaciones, para tratar de subir un poquito el ánimo al final del programa, mi recomendación va a ser Ujú, una serie de comedia gringa ¿ya? que se llama Brooklyn Nine-Nine. ¿Ya? O sea, Que he escuchado de ella, pero no la he visto. es la mejor serie de comedia que está en el momento y se encuentra en Netflix. Es una serie que se centra en un precinto policial, que es el Brooklyn Nine-Nine, el precinto 99 de Brooklyn, Ujú. y tiene una serie de personajes muy divertidos. Un momento de la serie que uno llega y no sabe cuál personaje es tu favorito porque todos son demasiado geniales. Mm, Y, y siento que las series gringas, las series de comedia gringas siempre se van para el humor fácil, o sea, se ríen de los chinos, de los latinos, de las personas de color, de las mujeres, de los hombres, de los judíos, se ríen de todo, pero siempre básicamente. se ríen de todo, pero son chistes fáciles, como que no, no tiene, no requiere más de la persona que los crea, pero esta Ay. serie en realidad como que se toma el tiempo de crear chistes ingeniosos y respetuosos, porque todos Mm. esos temas que son temas raciales, temas de género o de identidad sexual, los toman nunca como talla, sino que siempre los toman con respeto y dándole la seriedad que merecen. Ah, mira, qué Mm. buena. Así Me, que muy buena lo- serie, Netflix para la maratón. Ujú. Me la pondré en mi lista para ver. Sobre todo ahora que ya terminé de ver todas las cosas que estaba viendo, así que necesitaba algo nuevo de Netflix para ver. Yo sinceramente es mi serie, yo la vi de Ujú. corrido la vi entera y ahora es mi serie como de fondo cuando almuerzo no tengo nada más que ver, siempre pongo Brooklyn. Ah, mira, suena bien, suena bien. ¿Y tú, tu recomendación de la semana? Ya, primero tengo una como anti-recomendación que es relacionada con el capítulo. O sea, tengo una recomendación, pero primero es una anti-recomendación. Y la anti-recomendación es que en Netflix hay una serie documental de 8 capítulos de el caso de Madeleine McCann y creo que se llama algo así como El desaparecimiento de Madeleine McCann. Yo la vi entera, y no la hagan, no lo hagan, no se los recomiendo para nada. La serie es demasiado, demasiado, demasiado larga y obviamente trataron de extenderla mucho, entonces meten muchas cosas, muchos casos parecidos. Tiene muchas entrevistas, sí, entre ellos entrevistan como a Gonzalo Amaral, entrevistan a los Madeleine contrataron como una CM en el fondo. Los que no saben qué es una CM, es una Communication Manager y, o sea, manager, mejor dicho, que básicamente era como una, como vocera de ellos. No sé, entrevistaron a un montón de personas, pero realmente es demasiado, demasiado, demasiado latera, demasiado extensa. A mí me costó demasiado verla y dije muchas veces demasiado porque realmente es demasiado fome. Así que no se los recomiendo. Es que yo siento que todo lo que hicieron podrían haberlo juntado en 2 horas de un buen documental, en vez de haber hecho 8 capítulos, de 1 hora cada uno. Entonces, no, así no se puede. No, no lo vean, de verdad que no. Onda, Wikipedia te dice lo mismo en una página. Ahora sí, mi recomendación. Luego de esa anti-recomendación les dejo una recomendación esta vez de anime. Creo que no había recomendado anime antes, así que es mi momento. Como saben, Buena. yo soy una otaku de corazón y mi recomendación es un anime que está saliendo actualmente, está en emisión, que se llama Jujutsu Kaisen.
Jujutsu Ese es Kaisen. el anime de moda ahora, que está Es en que, todas partes. ¿sabéis que en esta temporada están dando muchos como segundas y terceras partes de animes? Pero yo siento que el único que realmente siento ganas de ver, y perdón por los fanáticos de Shingeki, pero yo no encuentro que Shingeki esté tan entretenida, realmente solamente la estoy viendo porque ya se está acabando. Y Pero eso que tú eres fanática de siempre de Shingeki. sí, es que los últimos de esta temporada realmente para mí fue verlo porque ya está terminando. Pero no me emocionaba como me emocionaba antes y no era así como, "Ah, necesito ver el capítulo siguiente y así, no. La única serie que me dan ganas de ver así como el mismo día que salió y verlo al tiro y todo eso es Re:Zero y Jujutsu Kaisen. Así que se las recomiendo mucho. Bueno, no he dicho nada de la serie, pero se trata básicamente. ¿Estáis viéndola tú a todo esto? Está en mi lista, pero sinceramente no he tenido mucho tiempo, así que estoy viendo como una serie. Ya, bueno. No te preocupes, la puedes ver después, no hay problema, te perdono. El caso es que Jujutsu Kaisen se trata de este niño, Itadori, que es un niño normal de un colegio que había sido criado por su abuelo, que su abuelo fallece, que es como la típica. Nadie sabe dónde están los padres, no importa, tampoco es un tema. Y él descubre que tiene como ciertos poderes y él, por ayudar a sus amigos, consume una maldición, que es la maldición de Susuna, algo así que es como, era como la maldición más mala de las malas. Y él básicamente es como, si viste Naruto es como que tenga el Kyuubi adentro, pero tiene a Sasuna, Es la comienza cosa que con tiene. Sa, sí. Y básicamente el gallo igual es como medio overpower, pero no es tan overpower, entonces igual le pueden ganar. Y comienza él toda esta vida como en este como mundo de las maldiciones que él no conocía y de los espíritus que él no conocía antes. Y tiene peleas muy buenas, tiene relaciones entre personajes muy buenos. Y si les sigo contando va a ser un spoiler, pero solo les diré que no le crean a los endings. Eso. De acuerdo. Oye, pero ¿sabes qué? ¿Mm? Me gustó mucho eso de las anti-recomendaciones. Tal vez deberíamos empezar a como mover un poquito las cosas y tirar algunos capítulos anti-recomendaciones por si le gusta a la gente eso. Sí, deberíamos. Cuéntanos también si les tinca que lo hagamos, porque de verdad que a veces hay cosas que uno como que no recomienda. Sí, especialmente porque nosotros somos a veces unas viejas culiadas, entonces nos Sí, gusta echar la foca con algunas cosas. sí, no, aparte yo soy full hater, así que podemos hacer anti-recomendaciones, en verdad me gusta la idea. Podríamos comenzar a agregarlo. Oye, pero bueno, fue un capítulo muy interesante el día de hoy. Me encantan estos Sí, capítulos de casos policiales, reales. Y eso más que nada, creo que ya llegamos al final del capítulo. Creo que no nos sí, queda nada en el tintero. no, y aparte que este capítulo me tinca que es más extenso que otros que hemos publicado, así que Es que gracias igual por creo escucharme si que llegaron hasta acá. es que igual el caso es extenso. Si estamos hablando de más de 10 años de caso. Sí, y aparte, igual yo hay cosas como detalles que no agregué porque no son tan relevantes, en verdad, a nadie le importan ni siquiera a los Macan, así que Oye, pero muchas gracias a los que nos estén escuchando hasta ahora al final. Gracias por mantenerse con nosotros. Los invitamos como siempre al siguiente episodio que va a ser el review de una serie. Solamente voy ujú, a decir como spoiler una serie nueva de Netflix. exacto. Relativamente nueva. Y nos vemos en el siguiente episodio. Como siempre, lo invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, Entre Tazas y Copas Pod, nuestro Twitter, en Entre Tazas y Copas, el Instagram de la Connie, Ya. arroba Connie Lifestyle. Ve, hoy Ujú. día no me equivoqué. Y en mi Instagram particular, el recetario ambulante. También, como siempre, Pedro, Juan y Diego, seguimos esperando las papas. Exacto. Aquí estamos por ustedes. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo episodio de Entre Tazas y Copas. Adiós. Adiós.